Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por YE Business School y MOLTE para ayudar en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos de las expectativas de crecimiento para el año en compañía de Rafael Garay. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, Alejandro, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, y posteriormente a esta nota de respaldo entramos en materia. Según las primeras cifras del año del indicador mensual de la actividad económica, Chile superaba las expectativas. Y es que en enero el IMASEC creció 6,7%, mientras que expertos citados por el Banco Central esperaban un 5,2%. Sin embargo, en febrero la cosa cambió. El IMASEC del segundo mes del año creció solo un 3,8%, mientras que la cifra de marzo se instaló con un 3,1%, haciendo que los expertos señalen que ya existe una posibilidad de que se abra la puerta para una desaceleración. Pero, ¿cuáles son las razones de esta baja en la actividad económica del país? ¿Realmente nos estamos acercando a una posición de desaceleración? Entonces, ¿es necesario tomar medidas? ¿En qué nos puede perjudicar? Y asimismo, ¿cuáles son las reales expectativas que hay en la economía de Chile para este año? Bueno, Rafael, la verdad que nos llama la atención cómo las cifras del IMASEC durante principalmente febrero y marzo han sido preocupantes. Venimos de un 6,7% de IMASEC de índice de actividad económica, de un 6,7% en enero, bajamos a un 3,8% ya sorpresivamente en febrero, y la verdad que un 3,1%, ya un preocupante 3,1%, muy por debajo de las expectativas de todos los economistas que bordean entre un 3,6 y un 3,6 y un 4% para el mes de marzo. ¿Se podría decir que de alguna manera se está empezando a tangibilizar esta desaceleración que veíamos nosotros para fines del año pasado? Mira, yo diría que sí, es natural que las economías se desaceleren, y aquí quisiera hacer una precisión bastante importante. El ministro de Hacienda, Larraín, durante estos días trató de explicar las cifras tratando de culpabilizar de alguna manera totalmente el paro portuario. Recordemos que tuvimos un paro portuario, ¿cierto? Y eso obviamente afecta la actividad económica, pero incluso, concordando con mi análisis, el presidente de la CPC, el señor Santa Cruz, manifestó claramente que lo que tenemos acá es un ciclo que ya empieza a desacelerarse la economía, que no tiene que ver necesariamente con el paro portuario, a pesar de que aporta, obviamente, y que si uno mira las cifras de tendencia, la economía chilena se está desacelerando. Recordemos, el Banco Central originalmente puso una tasa de crecimiento entre 3,25 y 4,25, ahora la subió a un rango entre 4,5 y 5,5. Yo creo que eso se va probablemente en dos reuniones más a ajustar más bien a la baja. Mi estimación desde el 2 de enero sigue siendo la misma, que un 5,2 de crecimiento para la economía este año, en un contexto en que va a ser difícil llegar a esa cifra. Yo creo que probablemente estoy un poco sobreestimado, pero prefiero mantenerla por un tema de transparencia, ¿cierto? Esto está cambiando las estimaciones una vez al mes, o incluso con mayor frecuencia, no me gusta, pero lo que es un signo inequívoco es que la economía se está desacelerando, el ciclo expansivo virtuoso respecto a la demanda interna, fundamentalmente consumo, y también solicitudes de crédito, está no llegando a su fin, pero sí también está perdiendo dinamismo, y eso obviamente está impactando a la economía real. La gente, por un lado, cuando estábamos con buenas cifras de crecimiento, cuando estábamos con estos IMASEC optimistas, digamos, sobre el 6%, principalmente impulsados durante el último trimestre del año 2012 y el primer mes de enero, también hablábamos sobre una posibilidad de recalentamiento de la economía. Yo creo que de alguna manera también esto viene a apaciguar un poco los ánimos en esa corriente. Claro, porque algunos hablaban en esa oportunidad de sobrecalentamiento por un lado, y que se habían cerrado, disminuido, eliminado las holguras productivas de fábrica, etcétera. Este dato demuestra claramente que hay holguras, que hay una mucho menor actividad, y eso obviamente va dejando espacios disponibles en planta, etcétera. También impone algunos costos mayores a algunas compañías, y por lo tanto lo que estamos viviendo ahora es, yo no diría el fin del ciclo, pero sí un ciclo económico que fue más bien expansivo y que ahora empieza de alguna manera a desacelerarse, lo que puede significar también obviamente menor generación de puestos de trabajo, lo que en un año electoral va a ser complejo para el gobierno. Por ahí te quería llevar, ¿cómo este IMASEC, la verdad que muchas veces la gente lo ve y son cifras sin mucho sentido? El índice de actividad económica, llevándolo ya al área chica, llevándolo a la economía real, ¿en qué debería impulsar? Principalmente factor de empleo, ¿no? A ver, claro, si vemos las consecuencias, porque primero es dónde se genera. Exacto. Se genera básicamente en los sectores productivos, minería, comercio, etcétera. Pero el efecto que ven las personas tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. En la medida que la economía se vaya desacelerando, lo que tú vas a encontrar obviamente es que la cantidad absoluta y porcentual de nuevos trabajos ofrecidos, ¿cierto? El dinamismo del mercado laboral se va a ir perdiendo, y es algo natural que eso ocurra, y por lo tanto las cifras de desocupación podrían empezar a verse al alza, sobre todo durante el segundo semestre del año 2013, ¿cierto? Lo que, como te digo, en un año electoral no es una cifra muy bien vista. Probablemente vamos a ver algunas acciones de tratar de reestimular. Algunos hablan incluso que el Banco Central podría estar hablando de bajar la tasa, ¿cierto? Cosa que por lo demás favorecería al dólar y al sector exportador, y con eso generar un mayor dinamismo en la ausencia
de presiones inflacionarias. Pero también hago una precisión. Si las presiones inflacionarias que tenemos ahora detectadas a través del índice IPC son correctas, el Banco Central tiene espacio. Pero si hay una subestimación, más que errada, una subestimación de la inflación básicamente por el ítem vestuario, lo que tú podrías tener efectivamente que la inflación sea la del año pasado, más o menos un 0,4 más alto de lo que se declaró, es decir, en vez de 1,5 algo así como más cercano a 2 puntos, y para este año también una inflación un poco superior. Bueno, tomando esos antecedentes de mayor desaceleración, de la posibilidad de tocar una tasa, que la verdad, como tú lo has dicho en otras partes, esto es una bomba de destrucción masiva. La verdad que tocar tasa genera, ¿no es cierto?, varios efectos que van más allá de netamente generar un incentivo al consumo. ¿Qué cosas deberíamos esperar primero, principalmente con el sector exportador, con el sector de del dinamismo de la economía, que nosotros siempre habíamos hablado en este programa y con otras visitas que hemos tenido tú y acá, que hay que tener cuidado, que no se puede sostener un crecimiento solamente a base, ¿no es cierto?, del crecimiento interno, y que deberíamos también esperar con el tema del dólar? O sea, acá volvemos a la realidad de la economía. La realidad de la economía dice que Chile es un país pequeño, abierto al mundo, basado en modelo exportador. En el último tiempo, Chile se ha basado en una demanda interna fuerte, alto consumo, altos niveles de endeudamiento de las personas, y eso obviamente ha activado fuertemente, fundamentalmente lo que es retail, ¿cierto? Y dentro de eso tenemos multitiendas, supermercados, etc. Pero eso no es eterno, ¿eh? Eso no es eterno, y Chile tiene que volver hacia lo que ha sido su factor de éxito desde el punto de vista del crecimiento, y eso tiene que ver con el sector exportado. Un dólar un poco más alto, ¿ya? Unido con una menor demanda interna, puede poner más peso en el sector exportador, por un lado, y por otro lado también dinamizar un poquito más el sector exportador, pensando en que la divisa podría ir un poco al alza. Ahora, yo en este sentido soy bastante pragmático. Yo creo que ese fin de año no vamos a tener un tipo de cambio muy distinto a un rango de 4.70, 4.80, con un 86% de confianza. Yo creo que en 86% de confianza está en ese rango. Que más o menos, ¿cierto?, el parámetro en el cual nos hemos movido durante los últimos 18 meses, ¿no? Claro, ahora nosotros tenemos puntualmente ahora, ¿cierto?, un tipo de cambio bastante pegado al suelo. Recordemos que están los niveles de apoyo dentro de la banda, que el nivel de abajo está a niveles de 4.69,46, ahí se ha movido, probablemente tiene un espacio para crecer 10 pesos o más, podría ser sin ningún problema. Ahora, eso en el entendido que el resto no se mueve. Hagamos pero manteniendo el resto de variables. Pero si Estados Unidos elimina sus estímulos fiscales, cosa que se ve lejana, porque el compromiso de la FED es no eliminar el estímulo monetario antes que la desocupación baje a 6,5, ya está en 7,5. Pero se avisora que en Estados Unidos mucho, ¿no? Absolutamente, pero se avisora que a fin de año efectivamente la FED podría quitar parte o todo el estímulo monetario, y ahí obviamente podríamos tener un dólar sobre los 500, ¿ya? Pero son dos escenarios, yo diría que son distintos. Yo me inclino más por un escenario más moderado, con un tipo de cambio que podría acercarse, tender hacia los 500 de aquí a fin de año, porque probablemente no los pasa. Y si los pasa, va a ser básicamente porque Estados Unidos va a tener dos cosas. Por un lado, un fortalecimiento de la economía, lo que obviamente fortalece el dólar, y por otro lado la eliminación de los estímulos monetarios, cosa que también fortalece la moneda. La consecuencia es un beneficio también, ¿no es cierto? Llevando este tema a la tangibilización pura propiamente tal, Rafael, ¿significa que estamos llegando a un ciclo económico preocupante? ¿Significa que tenemos que, de alguna manera, nos estamos empezando a regular? ¿Qué debería esperar la gente de aquí a finales de año en términos económicos? Yo creo que cuando las expectativas de crecimiento se ajustan, y tú tienes unas expectativas para este año más o menos 5%, y estaba hablando que el año 2014 vas a tener un crecimiento probablemente con un techo del 4,7%, y venimos de un 5,6%, obviamente la economía va hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué preocupante? Porque obviamente esto va a pegar un factor sensible, que es el factor ocupación, ¿ya? Desde ese punto de vista, yo creo que hay que estar expectante en las medidas que puede tomar el Banco Central. Eventualmente, frente a una desaceleración en ausencia de inflación, tú puedes efectivamente bajar la tasa, lo que significa una mayor reactivación, ¿cierto?, por menores tasas, y por otro lado un fortalecimiento del dólar, lo que ayuda al sector exportador. Cuando no existe este factor de inflación, que lo más probable es que tendremos a corregirla hacia el alza, ¿no es cierto?, tras este error muestral en tecnología, en vestuario y en vivienda principalmente, que debería moverse más o menos entre un 0,4 y un punto porcentual más o menos, adicional, ¿no? Claro. Adicional lo que ya tenemos. Pero por eso digo, si eso se da, una presión inflacionaria mayor, ahí el Banco Central se queda sin espacio, pero todavía tienes la eliminación del quantitative easing en Estados Unidos, que obviamente va a empujar el tipo de cambio al alza. Hay que estar cauteloso, no hay que perder la confianza, sino que simplemente darnos cuenta que esta economía, por un lado también, es una respuesta también de una economía más sana, no 100% basada en la demanda interna, que de alguna manera también me pone paño frío, es decir, no todo lo bueno dura por tanto tiempo, ¿no? Claro, ahora un poco para cerrar probablemente el tema, yo diría, y le recomiendo a la gente que está invirtiendo, tener cuidado con lo siguiente: las tasas de interés están excesivamente bajas en todo el mundo. En el caso de Estados Unidos entre 0 y 0,25, en Europa se rebajó a 0,5, hoy se rebajó la tasa en Australia también, ¿cierto?
Por lo tanto, ojo, el costo del dinero está muy barato y ese dinero barato se está inyectando en las bolsas. Por eso nosotros vemos el Dow, por ejemplo, que está permanente, o Wall Street en general, rompiendo permanente récords, pegando los récords. Ojo, si se produce una corrección, un ajuste que haga que se voten los papeles, ¿cierto? Por lo tanto baja el precio, sube la tasa de interés, lo que tú vas a tener es que podría moverse dinero masivamente desde instrumentos de renta variable a los bonos, lo que significa una corrección en la bolsa, que si uno mira Wall Street, esa corrección podría extraer entre un 12 y un 20%, lo que es bastante importante, sobre todo pensando en los fondos de pensiones chilenos y pensando en la exposición que tienen muchos fondos de inversión y muchos inversionistas directos allá. Entonces, hay que tener cuidado. Yo creo que el tema de los bonos es un mercado que no da para más, yo creo que es un mercado muy complejo. Si fuera el caso, yo estaría, como se denomina, corto, por ejemplo, en bonos del Tesoro. Yo creo que no es un buen instrumento ahora. Y estar atento, ojo, las bolsas están pegando su nivel máximo. Yo no creo que sea un gran momento para entrar, sí un gran momento para quien esté adentro de hacer toma de ganancias y obviamente que esté afuera probablemente irse cortos mucho los instrumentos porque muchas de estas acciones van a caer. Bueno, Rafa, agradecemos tu presencia en este capítulo de Economía Real y esperamos que esta información sea relevante para ustedes para tomar decisiones con respecto a su economía real. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.